En un convento de las montañas de los Andes, la hermana Gabriela exhaló su último suspiro a los 54 años. Había dedicado 30 años de su vida a la oración, el servicio y la devoción absoluta. Nunca había cometido pecados obvios. Nunca había robado, mentido o hecho daño intencional a nadie. Era considerada por todos como un modelo de santidad. Pero cuando cruzó al otro lado y San Miguel Arcángel la esperaba, el arcángel le mostró algo que la destrozó completamente. Le reveló que durante 30 años había estado cometiendo un pecado invisible, un pecado tan sutil que ni siquiera sabía que lo estaba cometiendo. Un pecado que no aparece en ninguna lista tradicional, que ningún sacerdote menciona, que ninguna confesión alcanza, y ese pecado invisible había estado atrayendo al enemigo hacia ella cada día de su vida. Consagrada, San Miguel le mostró cómo ese pecado es la puerta de entrada principal que las fuerzas oscuras usan para infiltrarse en las vidas de las personas más devotas. Cómo millones de almas puras están siendo atacadas y destruidas por este pecado que ni siquiera saben que están cometiendo. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu comprensión de la guerra espiritual. Porque el enemigo no ataca donde esperas. Ataca donde eres más vulnerable sin saberlo. Antes de continuar con esta revelación que podría proteger tu alma de ataques que no sabías que estabas sufriendo, suscríbete a este canal y activa la campanita. San Miguel Arcángel está revelando las estrategias ocultas del enemigo que la mayoría desconoce. No pierdas acceso a esta información vital. Cuando la hermana Gabriela abrió sus ojos en el plano espiritual, esperaba ver luz celestial y paz infinita. Esperaba ser recibida con honores por sus décadas de sacrificio y devoción. Esperaba finalmente descansar en la presencia divina. En lugar de eso, se encontró en un espacio gris intermedio. Y frente a ella, San Miguel Arcángel, con una expresión que combinaba compasión infinita y seriedad absoluta. «Hermana Gabriela», dijo el arcángel con voz que resonaba en múltiples dimensiones, «durante 30 años viviste lo que considerabas una vida santa, y en muchos aspectos lo fue. Tus acciones fueron correctas, tus palabras fueron apropiadas, tu comportamiento fue ejemplar». Gabriela sintió alivio momentáneo, pero San Miguel continuó con un tono más grave. «Pero durante esos mismos 30 años», reveló el arcángel, «cometiste un pecado que atrajo al enemigo hacia ti constantemente. Un pecado tan invisible que nunca lo detectaste. Tan sutil que pasaba completamente desapercibido. Y por ese pecado sufriste ataques espirituales intensos toda tu vida sin entender por qué». «¿Qué pecado?», preguntó Gabriela con confusión y temor creciente. «Examiné mi conciencia cada día. Me confesaba regularmente. Seguía cada regla». San Miguel levantó su mano y el espacio se llenó de imágenes. No eran escenas de acciones malas. No mostraban comportamientos obviamente pecaminosos. Mostraban algo mucho más sutil. El pecado invisible, declaró el arcángel, se llama negación de la sombra personal. Gabriela lo miraba sin comprender. San Miguel comenzó a explicar con paciencia, pero firmeza absoluta. «Durante toda tu vida en el convento», dijo el arcángel, «te esforzaste por ser perfectamente buena, perfectamente pura, perfectamente santa. Y en ese esfuerzo negaste sistemáticamente cualquier parte de ti misma que considerabas oscura, imperfecta o indigna». «¿Y eso es malo?», preguntó Gabriela confundida. «¿No se supone que debemos rechazar el pecado y buscar la santidad? Hay una diferencia crucial», explicó San Miguel, «entre rechazar comportamientos destructivos y negar aspectos de tu humanidad. Tú no solo rechazaste acciones malas, negaste emociones naturales, necesidades legítimas, partes esenciales de tu ser. Y esa negación no las eliminó, las empujó a la sombra, las escondió donde no podías verlas, pero seguían ahí, y el enemigo puede verlas perfectamente». El arcángel mostró escenas de la vida de Gabriela. En una, ella sentía ira justificada ante una injusticia, pero inmediatamente la suprimía, diciéndose que la ira era pecado. En otra,
Sentía tristeza profunda, pero la negaba porque las monjas deben estar siempre en paz. En otra más, tenía deseos legítimos de conexión humana, pero los aplastaba por considerarlos debilidad. Cada vez que negabas una emoción legítima, reveló San Miguel, cada vez que suprimías una necesidad humana normal, cada vez que escondías un aspecto de ti misma por considerarlo indigno, creabas una sombra, y esa sombra se acumulaba en un lugar de tu psique donde no podías verla, pero el enemigo sí. Las entidades oscuras, continuó el arcángel con gravedad, no pueden atacar directamente la luz en ti, pero pueden atacar la sombra. Pueden manipular lo que niegas. Pueden usar contra ti precisamente aquello que más intentas esconder de ti misma. Gabriela observaba horrorizada mientras San Miguel mostraba cómo entidades demoníacas habían estado alimentándose de sus emociones negadas durante décadas. Cada vez que suprimía ira, la sombra de esa ira crecía y las entidades la amplificaban hasta que explotaba de formas que ella no comprendía. Cada vez que negaba tristeza, esa tristeza reprimida se convertía en depresión que las entidades intensificaban. Pero yo oraba constantemente, protestó Gabriela. Ayunaba, me disciplinaba. ¿Cómo podían atacarme? Precisamente por eso, respondió San Miguel, porque usabas la espiritualidad como escape de tu humanidad en lugar de como integración de tu totalidad. El verdadero camino espiritual no es negar la sombra, es iluminarla, no es esconder lo oscuro, es traerlo a la luz conscientemente para transformarlo. El arcángel hizo una pausa, dejando que esta verdad penetrara. Luego continuó con lo que Gabriela necesitaba comprender completamente. Este pecado invisible, declaró San Miguel, es el más común entre las personas devotas, los buscadores espirituales, los religiosos sinceros, porque creen erróneamente que santidad significa perfección sin grietas, que espiritualidad significa negar todo lo que consideran bajo o indigno. Pero eso no es santidad, reveló el arcángel con poder. Eso es fragmentación, dividirse entre una parte aceptable que muestran al mundo y a sí mismos, y una parte inaceptable que niegan, pero que continúa existiendo en las sombras. Y es precisamente esa parte negada, continuó San Miguel, la que el enemigo usa como punto de entrada, como puerta trasera hacia tu interior, porque lo que no reconoces en ti mismo no puedes proteger. Gabriela comenzaba a comprender, pero la magnitud de esta revelación era devastadora. Entonces, ¿todo mi esfuerzo por la santidad era incorrecto? No, incorrecto, corrigió el arcángel con compasión. Incompleto. Tu deseo de bondad era genuino, tu devoción era real. Pero te faltaba el componente crucial, la integración consciente de tu totalidad. San Miguel extendió sus alas completamente y el espacio se transformó. Ahora mostraba no solo la vida de Gabriela, sino patrones universales de cómo este pecado invisible opera. Déjame mostrarte, dijo el arcángel, las 5 formas principales en que este pecado invisible se manifiesta y cómo cada una abre puertas al enemigo. Primera forma, negación de emociones llamadas negativas. Ira, tristeza, miedo, frustración, envidia son etiquetadas como pecado y suprimidas inmediatamente. Pero estas emociones no son el pecado. Son mensajeros. La ira te dice que un límite fue violado. La tristeza te dice que algo valioso se perdió. El miedo te alerta de peligro. Cuando niegas estos mensajeros, te vuelves ciego a información vital. Y el enemigo usa esa ceguera. Gabriela vio cómo su negación de la ira había permitido que abusos continuaran en el convento sin que ella los confrontara. Vio cómo su negación del miedo había llevado a situaciones peligrosas que podría haber evitado. Vio cómo su negación de la tristeza había creado una depresión oculta que las entidades oscuras amplificaban. Segunda forma, negación de necesidades humanas legítimas. Necesidad de descanso, de conexión, de belleza, de juego, de expresión.
Estas fueron consideradas debilidades o distracciones de la vida espiritual. Pero negar necesidades reales no las elimina. Solo las hace crecer en la sombra hasta que se manifiestan de formas distorsionadas. San Miguel mostró cómo la negación de Gabriela de su necesidad de descanso la había llevado al agotamiento crónico, haciéndola vulnerable a pensamientos oscuros. Cómo su negación de conexión humana había creado una soledad desesperada que las entidades explotaban. Tercera forma: negación de partes del pasado. Traumas, errores, vergüenzas, en lugar de sanarlos, fueron enterrados bajo capas de oración y devoción. Pero lo enterrado vivo no muere, permanece en las sombras, sin sanar, y el enemigo puede activarlo en cualquier momento. Las visiones mostraron traumas de infancia de Gabriela que nunca había procesado, solo negado, y cómo las entidades demoníacas usaban esos traumas no sanados para atacarla en momentos vulnerables. Cuarta forma: negación de deseos naturales. Deseo de reconocimiento, de logro, de placer, de comodidad. Fueron juzgados como vanidad o egoísmo y suprimidos. Pero deseos naturales no desaparecen por ser negados. Se vuelven compulsiones inconscientes que el enemigo puede manipular. Gabriela vio cómo su deseo negado de reconocimiento había creado un orgullo espiritual, oculto que era peor que un deseo reconocido abiertamente. Cómo su negación de necesidad de comodidad había generado resentimiento profundo hacia otros que sí se permitían comodidad. Y quinta forma: declaró San Miguel con máxima seriedad, negación del potencial para el mal dentro de ti misma. Esta es la más peligrosa. Creer que porque eres devota, porque oras, porque sirves, eres incapaz de oscuridad. Esta negación te hace completamente ciega a cuando el enemigo te está usando sin que lo sepas. Las visiones mostraron momentos donde Gabriela, creyéndose completamente pura, había juzgado cruelmente a otras sin darse cuenta. Había participado en chismes disfrazados de preocupación. Había sentido superioridad espiritual sin reconocerla como tal. Y porque negaba su capacidad para estos comportamientos, nunca los veía en sí misma, permitiendo que crecieran libremente. Cada una de estas formas de negación, explicó el arcángel, crea una zona ciega en tu conciencia. Y las entidades oscuras operan precisamente en zonas ciegas. No te atacan donde puedes verte, te atacan donde no puedes verte a ti misma. Gabriela estaba completamente devastada. Entonces, todo este tiempo el enemigo tenía acceso total a mí y yo no lo sabía. Sí, confirmó San Miguel sin rodeos, pero no porque seas mala o débil, sino porque nadie te enseñó la verdad sobre la integración de la sombra. Te enseñaron a negar, no a integrar. Te enseñaron a suprimir, no a transformar. Te enseñaron fragmentación en nombre de santidad. ¿Y cuál es el camino correcto? Le preguntó Gabriela desesperadamente. ¿Cómo debería haber sido? San Miguel se acercó y colocó su mano sobre el corazón de Gabriela. Un calor intenso irradió desde ese punto. El camino verdadero, comenzó el arcángel, es la santidad a través de la integración, no de la negación. Es este camino. Primero, reconoce todas las emociones sin juzgarlas como buenas o malas. Son información. Siente la ira. Pregúntale qué te está diciendo. No actúes destructivamente desde ella, pero no la niegues. Llora cuando necesites llorar. No te fuerces a estar siempre en paz. La paz forzada no es paz real. Segundo, honra tus necesidades humanas legítimas. Descansa cuando necesites descansar. Busca conexión cuando la necesites. Esto no es debilidad, es sabiduría. Un cuerpo y mente exhaustos son vulnerables. El enemigo ataca primero a los agotados. Tercero, sana tu pasado conscientemente en lugar de negarlo. Trae los traumas a la luz. Procésalos. Busca ayuda si es necesario. Lo que sanas en la luz no puede ser usado contra ti en la oscuridad. Cuarto, acepta tus deseos naturales sin avergonzarte. Si quieres reconocimiento, admítelo.
Entonces, puedes buscarlo de formas sanas en lugar de que se manifieste de formas distorsionadas. Si disfrutas comodidad, permítela razonablemente en lugar de crear resentimiento por su negación. Y quinto, el más importante, dijo San Miguel con énfasis absoluto, reconoce tu capacidad para la oscuridad. Admite que dentro de ti existe el potencial para cada pecado que condenas en otros. No actúes desde ese potencial, pero reconoce su existencia, porque solo lo que reconoces puedes vigilar. Solo lo que admites puedes transformar. Esta es la verdadera santidad, declaró el arcángel. No la negación de tu humanidad, sino la integración consciente de todas tus partes bajo la luz de la conciencia divina. No fingir que la sombra no existe, sino iluminarla completamente para que no pueda esconder nada. Gabriela absorbía cada palabra como si fuera el oxígeno que había estado faltando durante 30 años. Pero, preguntó con voz temblorosa, ¿cómo puede alguien hacer esto prácticamente? ¿Cómo se integra la sombra sin caer en el pecado? San Miguel asintió como si hubiera estado esperando esta pregunta. Te daré instrucciones prácticas, dijo el arcángel, porque esta enseñanza debe llegar a todos los que caminan el camino espiritual sin saber de este peligro invisible. Práctica 1. El examen de sombra diario. Al final de cada día, pregúntate no solo qué hiciste mal, sino qué negaste sentir, qué emoción suprimiste, qué necesidad ignoraste, qué parte de ti rechazaste. Escríbelo, tráelo a la luz. Práctica 2. La conversación con la sombra. Cuando notes que niegas algo en ti, detente. Habla con esa parte negada como si fuera una persona separada. Pregúntale qué necesita. ¿Qué está tratando de decirte? Esto no es locura, es integración. Práctica 3. La aceptación radical. Cada vez que notes un pensamiento, emoción o deseo que juzgas como indigno, practica decir, esto también es parte de mí. Y está bien que exista. No necesito actuar desde ello, pero puedo reconocerlo. Esta simple aceptación cierra puertas al enemigo. Práctica 4. El trabajo de perdón hacia ti misma. Perdónate por ser humana, por tener necesidades, por sentir emociones, por no ser perfecta. El autorrechazo es una invitación abierta para el enemigo. El autoperdón es protección espiritual. Práctica 5. La transparencia selectiva. Encuentra al menos una persona con quien puedas ser completamente honesta sobre tu sombra. No necesariamente todo el mundo, pero alguien, porque lo que se dice en voz alta pierde poder sobre ti. Los secretos oscuros que guardas son las cadenas que el enemigo usa. Y práctica 6, dijo San Miguel con máxima importancia. La oración desde la totalidad. No ores solo desde tu parte buena. Ora también desde tu ira, tu tristeza, tu miedo, tus deseos. Dile a lo divino, estoy enojada y necesito ayuda con esta ira. No debería estar enojada. La honestidad espiritual es más poderosa que la perfección fingida. Gabriela sintió como si una carga masiva se levantara de su alma. Por primera vez en 30 años, sentía que podía respirar completamente. Pero hay algo más que debes entender, agregó el arcángel. Algo crucial sobre cómo el enemigo usa específicamente este pecado invisible. San Miguel mostró nuevas visiones. Gabriela vio cómo las entidades oscuras no atacaban directamente. Usaban la sombra negada como un amplificador. Cuando niegas la ira, explicó el arcángel, el enemigo no tiene que crearte ira. Solo tiene que amplificar la que ya negaste hasta que explote incontrolablemente. Cuando niegas miedo, no tiene que asustarte. Solo tiene que amplificar el miedo reprimido hasta que se convierta en pánico paralizante. El enemigo es astuto, reveló San Miguel. No trabaja creando desde cero. Trabaja amplificando lo que ya existe en la sombra. Por eso personas devotas pueden tener ataques de ira inexplicables. Por eso religiosos sinceros pueden caer en depresiones profundas. Por eso buscadores espirituales pueden ser consumidos por adicciones inesperadas. No es que el enemigo sea todopoderoso, continuó el arcángel.
Es que la negación de la sombra le da material con el que trabajar. Es como dejar munición donde tu enemigo puede encontrarla. Cuanto más niegas, más munición le das. Pero cuando integras conscientemente tu sombra, declaró San Miguel con poder, cuando traes todo a la luz de la conciencia, cuando aceptas tu humanidad completa, el enemigo pierde sus puntos de entrada. No puede manipular lo que reconoces, no puede amplificar lo que ya has aceptado e integrado. Esta es la verdadera armadura espiritual, reveló el arcángel. No la negación, sino la integración. No la perfección fingida, sino la honestidad radical. No la fragmentación, sino la totalidad consciente. El espacio comenzó a cambiar. Gabriela sintió que su tiempo en este lugar intermedio estaba llegando a su conclusión. ¿Qué me sucederá ahora?, preguntó. San Miguel la miró con una combinación de compasión y expectativa. No tienes opciones. Puedes quedarte aquí trabajando en integrar todo lo que negaste durante 30 años. Será un proceso largo pero necesario. O puedes regresar. ¿Regresar?, se preguntó Gabriela sorprendida. ¿A mi cuerpo? Pero morí. Tu cuerpo está siendo preparado para revivir, explicó el arcángel. Esto sucede raramente solo cuando hay una misión crucial. Y tú tienes una. Advertir a millones de almas devotas sobre este pecado invisible que las está destruyendo sin que lo sepan. Regresarás con toda esta comprensión intacta, continuó San Miguel, y tendrás que compartir esta verdad con aquellos que están listos para escucharla. No será fácil. Muchos en la comunidad religiosa te rechazarán por enseñar integración en lugar de negación. Te llamarán hereje por sugerir que la santidad incluye aceptar la sombra. ¿Y aún así, debo hacerlo?, preguntó Gabriela. Sí, respondió el arcángel firmemente, porque cada alma que aprenda esta verdad es un alma que el enemigo ya no puede infiltrar tan fácilmente. Cada persona que integre su sombra es una luz que la oscuridad no puede apagar. Ve, dijo San Miguel mientras su forma comenzaba a brillar intensamente. Y recuerda siempre, el camino no es negar lo que eres, sino aceptar todo lo que eres bajo la luz de la conciencia divina. No fragmentarte en partes aceptables e inaceptables, sino integrarte en una totalidad consciente. El enemigo teme a los seres humanos integrados, reveló el arcángel como última enseñanza. No puede manipularlos porque no tienen zonas ciegas. No puede usarlos porque se conocen completamente a sí mismos. La integración consciente de la sombra es el arma espiritual que las fuerzas oscuras más temen. Y una última advertencia, agregó San Miguel. El enemigo intentará convencerte de que esta enseñanza es peligrosa. Te susurrará que aceptar tu sombra es lo mismo que entregarte al pecado. Pero recuerda la diferencia. Aceptar no es actuar. Reconocer no es obedecer. Integrar no es sucumbir. La conciencia es lo que transforma la sombra en luz. Gabriela sintió su alma siendo jalada de regreso hacia su cuerpo. Gracias. Fueron sus últimas palabras al arcángel. Gracias por mostrarme lo que nadie más me mostró. San Miguel asintió. Veise luz completa. No luz fingida que esconde oscuridad, sino luz genuina que ilumina incluso las sombras, transformándolas. Gabriela despertó en una sala de hospital con médicos gritando sorprendidos. Había estado clínicamente muerta durante 4 minutos, pero ahora estaba viva y con una misión, y en algún lugar alguien que necesita escuchar sobre este pecado invisible lo está recibiendo. Ahora, tal vez esa persona eres tú, tal vez has estado negando partes de ti mismo creyendo que eso es santidad. Tal vez has estado dándole al enemigo exactamente las herramientas que necesita para atacarte. Es tiempo de dejar de negar y comenzar a integrar. Es tiempo de traer la sombra a la luz, porque solo lo que ves puedes transformar. Si este mensaje resonó profundamente en ti, déjanos tu comentario. Comparte qué parte de tu sombra has estado negando. Y si conoces a alguien que necesita esta verdad, comparte este video. San Miguel Arcángel está revelando las estrategias ocultas del enemigo. Sé parte de la difusión de esta protección espiritual.